ya no es algo difícil de sostener. La fe se vuelve un testimonio para dar. La fe se vuelve tu estilo de vida, una certeza, un gozo que puedes transmitir a otros. Y cuando estén pasando por dificultades, así como tú también has pasado y pasarás seguramente, cuando has llegado o tu fe te ha llevado al puerto de la presencia de Dios, podrás transmitir esa evidencia a otros. Y dar ese consuelo. Qué bueno es esto que nosotros tenemos, es una dicha. Miren, cada uno de los que hemos recibido a Jesús, tenemos el derecho legal, tenemos un derecho a poder disfrutar y tener una completa inmersión en su presencia. Tienes derecho a disfrutar de la presencia de Dios. Pero hay muchas cosas que nos obstaculizan el poder tener ese grado de inmersión. Y una de las cosas que nos genera ese impedimento es nuestro propio equipaje, nuestra maleta con la que nos montamos en esa barca. Porque sabes que a pesar de que tú te embarcas en la fe, en el barquito de la fe, tú te montas con un peso. Y hay algunos que nos hemos montado a la fe con sobrepeso en la barca. Y en ese cambiar de la orilla, de no estar con Dios, a la orilla del reino de Dios, Él nos va a ir quitando ese sobrepeso y nos va a decir constantemente, arroja ese sobrepeso, arrójalo al agua, que no te está dejando caminar al ritmo, a la velocidad con la que yo quiero encontrarme contigo, con la que yo quiero que disfrutes de mi presencia. Entonces, ¿qué llevamos en la alforja? En el talego, en la maleta. Esa maleta puede tener pensamientos distractores. Eso hace pesar la maleta de la fe. ¿Qué es un distractor? Todo aquel pensamiento que me aleja de ser consciente de Dios en cualquier momento de mi vida. Un distractor es todo aquello que me aleja de saber, de tener la conciencia de la presencia de Dios. Que nuestra oración, la oración legítima, aquellos que adoran en espíritu y en verdad son aquellos que viven en un grado de inmersión en la presencia de Dios. Ese debe ser el estado natural de todo cristiano. Vivir en una inmersión dentro de la presencia de Dios. Alejemos las distracciones. Que este tiempo sea un momento para disfrutar, haciendo lo que estés haciendo, cocinando, yendo al supermercado, cualquier oficio, por banal que sea, siempre conscientes de la presencia de Dios. Dialoguemos con Él todo el tiempo. Y de esa manera, poco a poco, lo que se hace por fe, a veces incluso puedes sentir que estás perdiendo el tiempo, que estás en un soliloquio, que estás hablándole al aire, que estás en un monólogo sin sentido, que nadie te está escuchando. Es normal que nuestra mente piense eso, porque estamos acostumbrados a tener un receptor visible.
pero tenemos un Dios invisible y por eso es que Él nos dice, tengan fe. Como ustedes no me ven, necesitan creer que yo estoy ahí. Pero no creas que por creer que Él está ahí, no pienses que por creer que Él está ahí, Él no se va a manifestar. Porque en la medida en que nosotros vamos desechando distracciones, rencores, todo, envidia, celos, todo lo que tenemos en ese saco, cuando nos embarcamos en la fe, esa barca va a ir más rápido. Y el Espíritu Santo, que es quien se encarga de mover esa barca, nos va a hacer llegar mucho más rápido a la presencia de Dios. Y te cuento, sí, la presencia de Dios se hace real y tangible, porque ese es el legado para nosotros los hijos de Dios. Pero no perdamos de vista, no perdamos de vista esto. Padre, gracias por cada persona, Señor, que está aquí conectada con nosotros. Paz y bendición, Señor, para todos. Padre, en estos tiempos donde el mundo anda en confusión, que nosotros, tus hijos, a pesar de todo lo que se hable allí afuera, andemos en la certeza y que aferrados e inmersos en tu presencia, podamos disfrutar sin importar las circunstancias que estemos viviendo, sabiendo que tú estás con nosotros. Pero ayúdanos, Padre, que de nuestra alforja, de esta maleta, de este saco de cosas que impiden que nuestra barca se mueva a la velocidad a la que tú quieres recibirnos y transformarnos. Señor, ayúdanos a poder arrojar eso a la mar. Ayúdanos a desprendernos de todo aquello que no nos permite amarte. Amarte, Señor, y poder expresar un amor genuino. Ayúdanos, Señor, y que no se diga aquí algo que no esté conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. Amén. Muy bien. Ahora, dejando el preámbulo, vámonos entonces a el capítulo 17 del libro de los Proverbios. En anteriores oportunidades ya habíamos hecho una charla sobre el 16. Después hablamos un poco sobre el prólogo de Juan, que lo habíamos considerado pertinente y en oración así lo consideré. Y ahora pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Vamos entonces con Proverbios capítulo 17, verso 1. Mejor es un pedazo de pan seco en paz que la casa llena de carne de víctimas y de contiendas. Vamos primero acá a hablar sobre algo muy importante que desde el Evangelio, desde el mundo judío, incluso también los árabes lo utilizan en medio de sus salutaciones. Cuando un amigo se encuentra con otro en la calle o para hacer cualquier tipo de cosas, incluso dentro de la cordialidad, se utiliza el famoso shalom o en árabe el salam, salam aleikum, o en los judíos o los hebreos, shalom aleichem, que traduce este shalom como paz en el castellano. Entonces, para que podamos adentrarnos en lo que nos está diciendo acá el Señor en Proverbios, vamos a ver qué es la paz, qué es tan importante, porque hasta nuestro Señor nos hablaba de la paz. ¿Recuerdan aquella palabra
que nuestro Señor le dijo a sus apóstoles. Y es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no les doy la paz como la da el mundo. Porque el mundo ha utilizado la palabra shalom, paz o salam, de una manera completamente coloquial, mecánica, como buena costumbre. Pero cuando las cosas se van volviendo costumbre, poco a poco van perdiendo su sentido original, su sabor, la sal, aquella carga que tiene la palabra o el origen de la misma. Y si nosotros vamos a ver aquí cuando dice: mejor es un pedazo de pan seco en paz que la casa llena de carne de víctimas y de contiendas, nos está hablando de que es mejor para el ser humano estar en paz. Pero normalmente nosotros tratamos la palabra paz como si fuera tranquilidad o ausencia de conflicto. Y está bien, porque de esa manera la utilizaban los romanos. La palabra paz que nosotros usamos es derivada de la pax con X del latín. Y los romanos utilizaban esa palabra cuando se hacía un tratado y se pagaba un precio. Y por lo tanto, la paz viene siendo como ausencia de guerra, de conflicto. Y esa es la paz que nosotros quedamos con el castellano. Pero la paz de la que nos habla nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, tiene que ver con un balance. ¿Y qué significa ese balance? Significa que mi mente y mi espíritu estén en paz con Dios. Que todo mi cuerpo, que mi ser esté en paz con la creación y con el Creador. Esa es la verdadera paz. La paz de la que nos habla el Evangelio: mi paz os doy, no como se las da el mundo, no es una tregua entre dos naciones para no hacerse daño y no levantarse la una en contra de la otra, sino que es estar en paz con la creación y con el Creador. Entonces, puede haber guerra, puede haber enfermedades en el mundo y puede estar yo sitiado completamente en un conflicto armado y aún así tener paz. Porque la paz de la que nos habla el Evangelio es una paz, es un estado interior. Es poder estar en la perspectiva del espíritu y saber que mi espíritu no está en contradicción con las criaturas ni con el Creador. Y ese estado solo lo produce Dios. Entonces la paz que nos está dando nuestro Señor Jesucristo es una paz con Dios. Es la paz que nosotros tenemos por la cual podemos acercarnos libremente a Dios sin temor. No le tengamos temor a Dios, no le tengamos miedo a Dios. El temor de Dios es muy diferente a tenerle miedo a Dios. Si nuestro Señor nos dice: yo les doy la paz, significa que al yo recibir a mi Señor, siendo pecador, yo tengo acceso a estar en paz con Dios, es decir, a estar cerca de Dios. Y cuando yo tengo paz y armonía con el Creador, con la creación y con las criaturas, entonces se puede decir que yo soy una persona de paz. Pero esa es la paz espiritual. La paz del mundo es ausencia de conflicto. Entonces, mejor es un pedazo de pan seco en paz, de la que estamos hablando, que de la casa llena de carne de víctimas y de contiendas. La casa llena de la carne de víctimas se refiere al pedazo o al trozo, la porción de carne que después de un sacrificio del animal en el templo de Jerusalén, una porción le quedaba a las personas, a los que ofrecían el sacrificio por sus pecados.
Y generalmente con esa porción se comía, se hacían festines y eran porciones de carne buena que el pueblo podía gozar y comer de ellas. Entonces nos están comparando que es mejor estar en un pedazo, con un pedazo de pan seco, con mala comida, pero en armonía con Dios, con la creación y con las criaturas. Esa es la verdadera paz. Entonces miren que incluso priorizan el estado de supervivencia, nuestro Señor prioriza el estado de paz que el estado de supervivencia. Pero el ser humano normalmente estamos caminando buscando más o priorizando el estado de supervivencia que el estado de paz. Pero quien camina en el estado de paz interior, la que provee el Espíritu Santo, cuando estoy en armonía por el sacrificio de Cristo con Dios, va a ser auxiliado por la misma gracia, por la misma presencia de Dios en su vida. Recuerden a Elías qué pasó cuando aceptó la encomienda que Dios le había dado. Nos dice la escritura que los cuervos le llevaban carne, lo alimentaban en medio de una cueva al profeta Elías. Imaginemos Dios enviando una persona que está abandonada en su providencia, que tiene paz consigo, con los demás, con el creador y la creación. Dios se encarga de esa persona, porque quien tiene paz ha alcanzado la certeza de la dependencia que tenemos de Dios. Todo creyente que ha caminado con el Señor, que se ha curtido con el Señor, se va a dar cuenta de algo. Y es que el Señor tiene por tarea, por medio del Espíritu Santo, poco a poco hacernos más dependientes de Él. Y esta es una cita ineludible que tienes tú, que tengo yo con el Señor. Y es que Él poco a poco te va haciendo más dependiente de Él. Y de esa manera debemos acercarnos a Dios, como un niño hacia su Padre. Saber que que dependemos de Él. Nuestro Señor nos dice que incluso Salomón, con todo el esplendor y todas las riquezas, ni siquiera se podía vestir como uno de estos lirios, de estas flores, de estas azucenas. ¿Cómo no tendrá Dios cuidado de sus hijos? Pero si tú no te sientes que dependes de Dios, entonces significa que todavía no te has dado cuenta que eres hijo. Y como hijo eres amado, y como amado estimado, y como estimado, Él suple tu necesidad. Si tienes poco hoy, con lo poco que tienes, con ese pan seco, come ese pan seco, pero dentro de la paz y la presencia de Dios. Que Él viendo tu situación y sabiendo que dependes de Él, no te va a hacer quedar mal la fe. La fe siempre tiene una dirección, solo una dirección, es la presencia de Dios. La fe solo tiene una dirección y solo apunta hacia una dirección, a estar con Dios. Cuando estás con Dios, tu fe es simplemente la certeza de que lo atrapaste y que cuando te distraes, tienes que volverle a atrapar. Miren, es mejor estar en paz y en escasez que estar con la casa llena y en contiendas. Y déjenme decirle que eso lo he visto mucho. Familias con muchos recursos, con muchos títulos,
con muchas propiedades, pero al interior, la paz, una cosa completamente lejana. Miremos lo valioso. Si encontramos lo valioso, allí donde está tu tesoro estará tu corazón. Aprendamos a saber dónde está el oro. Ese es un principio de la sabiduría, reconocer dónde está el oro, e ir por ese tesoro, e ir por el oro. Y la paz es un tesoro. Y Él dice que nos da la paz. Recibámosla y creámosle. Verso 2. El siervo inteligente se impondrá al hijo deshonroso y heredará con sus hermanos. Esto es bien fuerte, esta sentencia, este adagio, porque sabemos que normalmente por el instinto paterno, materno, pues uno privilegia a sus hijos sobre los semejantes. Los hijos nuestros están en la cúspide de aquellas personas que nosotros vamos a auxiliar en un momento de necesidad, son nuestros preferidos. Es apenas lógico, es normal, es lo que dictan nuestros instintos. Pero nótese cómo Dios nos habla incluso de la necedad. El siervo inteligente se impondrá al hijo deshonroso y heredará con sus hermanos. Saben que esta premisa se cumplió con el pueblo de Israel. Abraham, por ejemplo, los hijos de José, que eran mitad egipcios y mitad judíos. Y nosotros como cristianos, porque acuérdense que nosotros, siendo gentiles, es decir, que no éramos del mundo judío, no nacimos de una familia judía, no fuimos instruidos en toda la Torá y la ley, aún así recibimos los beneficios de aquellos que cumplían la ley, que fueron instruidos en la ley, y nos nutrimos incluso de las promesas, de las esperanzas y de los regalos que ellos tenían por caminar cerca y conocer la ley de Dios. Siendo nosotros ajenos a todo ese mundo, recibimos todos los beneficios de ese mundo. No siendo hijos en principio, por medio de Jesucristo, recibimos todos los beneficios sin tener que haber cumplido todas esas leyes y todo ese periodo de formación que ellos recibieron. Entonces nosotros podríamos decir que como iglesia, nosotros vamos a heredar igual, porque el pueblo de Israel en múltiples oportunidades deshonró a Dios y caminó nuestro Señor sobre la tierra y muchos lo desconocieron. Y nosotros que ni lo conocíamos de oídas, por la predicación de los apóstoles, hemos sido parte de ese mismo pueblo y hemos recibido. Y aquí se cumple esa premisa. Entonces miren qué bonito cómo Dios actúa. Y es que parece que las formas a Dios no le interesan mucho. Y cuando hablo de formas, es que la forma en la que hagamos las cosas a Dios parece no importarle demasiado, sino que le importa el fondo, la motivación, el impulso interior, el móvil que nos lleva a hacer las cosas. Y de esa manera Dios pesa los corazones. Dios busca el interior, el por qué tú haces las cosas. Por eso es muy fácil engañar al hombre. El hombre simplemente está viendo formas. Nosotros vemos las cosas que hacen. Entonces vemos que se levanta un hospital, un monumento, vemos que se hacen obras sociales, que se reparten mercados, vemos que se ayudan
a personas necesitadas. Y esa es una forma que en nuestros juicios decimos, oh, eso es muy bueno. Qué bueno un hospital. Qué bueno que se le dé mercado a los pobres. Pero Dios, que es quien pesa los corazones, sabe qué motivó a aquel que hizo esa obra. Y es el fondo lo que Dios está buscando. Revisemos el fondo de todo lo que hacemos. Incluso revisemos el fondo de por qué nos queremos acercar a Dios. A veces en acercarme a Dios he descubierto que mi fondo es malo. Yo puedo acercarme a Dios por sus beneficios. Dios es amoroso y misericordioso. Y Él dirá, lo sé porque conozco el corazón del hombre. Pero sé que cuando Él se acerque a mí, así sea con esa intención, al beber de quién soy yo, le mostraré que su intención está equivocada. Y más amarás a un Dios que te corrige y más amarás a un Dios que te muestra tu intención. A veces duele darnos cuenta que para hacer cosas buenas tenemos intenciones malas. Es difícil porque nos cuesta muchas veces ser honestos. La honestidad es un privilegio que el Espíritu te permite tener cuando le pedimos, Señor, escudriña mi corazón. Esta petición, esta oración que hizo David, el rey David, Señor, escudriña mi corazón, es, en palabras simples, Señor, muéstrame la intención de todo lo que hago, porque quiero servir, para llenar un vacío, para buscar reconocimiento, porque tengo una estima propia muy baja, quiero servir porque no tengo nada que hacer en la vida y para ocupar el tiempo. Yo te busco a ti, Señor, porque me siento solo o sola. O realmente porque te quiero conocer. Escudriñemos cuál es nuestra motivación. Pidámosle al Espíritu que antes de cada cosa nos muestre qué nos mueve a hacerlo. Te lo aseguro que si hacemos esta oración, vamos a tener una riqueza interior tan grande, el saber qué motiva todas nuestras acciones. Porque detrás de muchas aparentes cosas buenas hay una motivación oculta, disfrazada, como una pequeña zorra que se infiltra. Y si nos llenamos de esto, poco a poco nos vamos alejando de Dios porque nos vamos llenando de nosotros mismos. Pero Dios, que es bueno, en el camino te pondrá un espejo y te hará ver, oye, mírate. Y te darás cuenta, wow, yo que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero Señor, gracias porque tú me muestras y caminarás más rápido a su presencia y lo disfrutarás más. A Dios se le disfruta en la medida en que estemos vacíos. El crisol, versículo 3, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, mas los corazones los prueba Dios. Verso 7. Disculpe, verso 4. El malo escucha al maledicente y el mentiroso da oídos a la lengua mordaz. Cuando
Yo tengo una forma de pensar, una creencia, una estructura mental, cuando la mentira es la forma natural en la que yo me desenvuelvo, es mi estrategia para quedar bien, para sentirme bien, para sortear la dificultad. Porque no crean, la gente no miente porque dice, amo la mentira, me encanta. Qué rico ser un mentiroso. Yo no he escuchado la primera persona que se jacte y diga, yo soy un mentiroso y me encanta, qué dicha. Cuando me dicen mentiroso en la calle, yo me siento bien. Nadie a ciencia cierta quiere la mentira. Nuestro espíritu está incluso deseoso, nuestra conciencia, de caminar en la verdad, porque en la verdad hallamos la libertad. Pero la mentira se nos vuelve a nosotros como una herramienta para sortear el mundo. Nadie quiere ser mentiroso por sí mismo. Incluso cuando a un gran mentiroso le dices mentiroso, se ofende. ¿Por qué? Porque su conciencia, si es que todavía nos queda algo de conciencia de la que viene de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza, nos dice que algo está mal. Lo que pasa es que nos gusta vivir engañados. Y no hay peor mentira que aquella que versa sobre nosotros mismos, cuando nos mentimos a nosotros mismos. Entonces lo que nos está diciendo acá el proverbio es que el malo escucha al maledicente, es como si esa misma naturaleza de la mentira nos hace compartir y nos hace ser atraídos por mentirosos. Y es como que se va volviendo nuestro estilo de vida. Otra traducción diría, en el mismo versículo, el malvado hace caso de labios mentirosos. El embustero presta oído a la lengua maligna. Cuando nosotros hacemos nuestro estilo de vida una mentira y no valoramos la verdad, sino que utilizamos el medio más cobarde que es la mentira, porque eso es la mentira. La mentira es simple y llanamente una herramienta para poder salvarme de algo, para poder quedar mejor en algo, para dejar de pasar alguna aflicción o para no confrontar mi pecado. Entonces se hace un estorbo y esa mentira es como si fuera generando dentro de nosotros un centro de gravedad en el que nuestras personas, las personas que nos rodean, van siendo inclinadas hacia ese mismo malestar y somos más proclives a dejarnos engañar. El mentiroso se deja engañar más fácilmente que alguien que busca la verdad. Cuando tú te vuelves un buscador de la verdad, porque la quieres practicar en tu interior, porque quieres ser honesto contigo mismo, con el Señor primeramente, entonces cuando escuches cosas que vienen cargadas de mentira, más fácilmente las vas a poder detectar que si tu estilo de vida, por lo contrario, fuera un estilo de vida de mentira, porque la mentira llama mentira, la verdad llama verdad, lo espiritual llama lo espiritual. Y esto en todo, y esto en todo. El malo pues escucha al maledicente y el mentiroso da oídos a la lengua mordaz. Que nuestro estilo de vida como hijos de Dios sea buscar la verdad en todo. Pero para encontrar la verdad en el exterior, primero la tengo que procurar en el interior. ¿Y cómo es esto de buscar la verdad en el interior? ¿Qué es eso de buscar la verdad en el interior? Eso suena muy abstracto, Pablo. ¿Qué estás hablando? Encontrar el por qué yo hago lo que hago en todas las cosas. Esa es la verdad interior. ¿Cuál es mi móvil? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Allí encontrarás verdad y allí te confrontará el Señor.
y pondrá sobre balanza tu corazón. Y Dios quiere que tu corazón esté en balance. En este caso, la balanza no es que pese una cosa más que otra, sino en balance. ¿Cuál es el balance? El balance es que Dios y su corazón pesen lo mismo que tu corazón. ¿Eso es un ideal imposible? No. Esa es nuestra tarea. Que el corazón de Cristo y el nuestro vaya pesando lo mismo. Algunos días bajará mucho, se inclinará la balanza, pero tú correrás por amor al Señor y buscarás que la balanza esté equilibrada para que tu conciencia no te acuse. Esto es el camino de la justicia. Este es el camino de procurar hacer la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, encuentro cuál es mi verdad interior. Y como he trabajado en el interior, cuando la mentira llegue a través del exterior, me va a oler raro. Voy a saber que hay engaño allí, porque la práctica de la verdad interior te lleva a tener luces sobre la mentira o la falsa verdad del exterior. Y engañarte va a ser más difícil. ¿O quién engañaba al apóstol Pablo? Era difícil engañarlo, porque él sabía quién era delante de los hombres y delante de Dios. Y si una oración pedía el apóstol Pablo a la iglesia, era precisamente para poder seguir caminando en la verdad y en el honor del llamado que tenía, que era predicar la verdad a todos los gentiles. Esa era la petición de oración de un apóstol. Nos está revelando claramente que es parte del propósito que Dios tiene con nosotros, que es el trabajo interior que nosotros debemos hacer, procurar esa verdad interior, conocer cuál es mi motivación. Y si mi motivación no está de acuerdo a la balanza de Dios, equilibrarla a la balanza de Dios. Y disfrutaremos de la presencia de Dios en todo. No importa cuántas veces lo hagamos, esto es una tarea de todo el día. Es como aquellos relojes antiguos que había que darles cuerda cada cierto tiempo. Si no le das cuerda, el reloj simplemente deja de funcionar y no toca la campanita. Entonces esto es cuestión de calibrarnos con Dios, ir dando la cuerda todo el tiempo. Es algo que no se puede dejar. No es de hacer un día, es un trabajo de todos los días. Y esta dinámica es tan agradable, darnos cuenta que es falso y que es genuino en nosotros. Porque Dios habla a tu ser genuino. La voz de Dios se escucha no desde el autoengaño. La voz de Dios se escucha dentro del ser genuino. Dios, ¿cómo le va a hablar a alguien que se esté autoengañando? Si aquel que se está autoengañando está queriendo reafirmar su mentira. Y reafirmar su mentira no es nada más y nada menos que no querer escuchar a Dios. Verso 5. El que insulta al pobre, insulta a su hacedor, y el que se goza del mal ajeno, no quedará impune. Miren, esto es bien precioso, porque nos está mostrando la relación de Dios con todas sus criaturas, con toda su creación. Cuando en Apocalipsis nuestro Señor dice que si has dado de beber a este, que si has dado de comer a este, a mí has dado de comer, a mí has dado de beber, es porque tú y yo tenemos la forma, tenemos la sustancia espiritual, tenemos las huellas dactilares de Dios grabadas en nuestro ser, en nuestra identidad. Nosotros venimos de Dios.
Fuimos creados por Él, fuimos planeados por Él. Por lo tanto, sin importar en qué posición estemos, cuando menospreciamos a alguien, le estamos menospreciando a Él. Es más valioso un ser humano que cualquier maquinaria futurista inventada por el hombre, que cualquier empresa, que cualquier constitución política, que cualquier ideología. Un ser humano que tiene la impronta de la hechura del Creador es más importante que cualquier cosa en este mundo, que cualquier cosa. Un ser humano es más importante que un animal. El animal es creado por Dios, pero Dios puso espíritu y conciencia de sí, conciencia de Dios en el hombre. Y el hombre se enseñoreará de la tierra y de los animales. Pero dice el hombre a Dios que cuide los animales porque son su creación. Y ahí está, lo pueden ver en Levítico, como dice, y no maltratar a los animales. Pero en esta sociedad hemos incluso privilegiado el puesto de los animales que el de los hombres. ¿Cuál es la intención de esto? Miremos nuestra intención. Es que no conocemos a Dios. Es más grande un hombre, un ser humano. Así esté en la mendicidad o en la pobreza, o, o porque cayó en desventura, en drogadicción, y esté en la miseria tirado en la calle, oliendo mal y deshecho, que cualquier cosa creada por el hombre. Porque no lleva la huella del hombre, sino la huella de Dios. Y por eso aquel que menosprecia a este, está menospreciando a Dios. No estoy minimizando ni el Evangelio, ni Dios está minimizando la creación y la naturaleza, porque siempre nos habla del cuidado que tenemos que tener de ella. Pero no desconozcamos quién es el hombre, porque el hombre no es un cáncer en este mundo, como se nos ha intentado vender en este pensamiento posmoderno, donde nos dicen que el hombre es malo, que es un cáncer para la naturaleza. El pecado es un cáncer para la naturaleza del hombre, y por el pecado caemos en eso. Entonces ataquemos el pecado y no al hombre. Ataquemos el pecado y no al pecador. O si invirtiéramos el papel, imagínense estar en estos momentos frente a la mujer adúltera. Si hubiera llegado nuestro Señor Jesucristo y hubiese tenido un concepto de la naturaleza, del mundo y, y de tener hijos y de la procreación, como lo ven ahora muchas personas con un pensamiento, entre comillas, progresista, y se acercara a aquella pecadora y le diría, tú eres un cáncer para tu pueblo, apedréenla, y la hubiese matado. ¿Cómo cambiaría el Evangelio? Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Nos mostró el camino, nos mostró el principio, el móvil, la motivación de su corazón que estaba balanceado con el de su Dios, con el de su Padre, con el del Señor. ¿Y en qué consistía en ese balance? Que sabía que su pecado era malo, pero que esa persona tenía la huella indeleble de Dios por ser su criatura. Y como criatura de Dios, vio a esa mujer. Ah, pero no fue complaciente con el pecado y le dice, mujer, ¿quién te acusa? Y todos se habían ido porque todos se consideraron a sí mismos pecadores. Y este acto de nuestro Señor descubrió la motivación de la lapidación de estos hombres sobre esa mujer. Y la motivación era simple y llanamente hacer una justicia formal, de forma, parecer hacer algo bueno porque estaban cumpliendo la ley, pero en el fondo ellos sabían
que también eran dignos de ser apedreados. Y por eso se fueron. Porque nuestro Señor abrió la conciencia de la motivación del acto. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en todos nosotros. Y cuando le dice, ¿quién te acusa? Añade, ve en paz. Shalom. Estás en paz con Dios, mujer. Ve en paz. No la paz como la del mundo. Si ven cómo todo se une y tiene sentido. Y no peques más. Porque sabía que el problema de esa mujer era el pecado. No era quién era ella, sino el pecado que estaba en ella, que manchaba la imagen y semejanza que todos tenemos de Dios. Entonces no pienses del ser humano como un cáncer, no pienses en aquello como, ¿para qué voy a traer un hijo al mundo a sufrir? No traigamos hijos de este mundo desgraciado y desdichado. Porque ese es el pensamiento posmoderno. Miren Europa, se está envejeciendo, se está llenando de otras culturas en las que no tienen ese ideal y se están llenando naciones de inmigrantes. ¿Por qué no quieren tener hijos para no traerlos a sufrir? Que qué pesar. Oye, el ser humano no es un cáncer para este mundo. Este mundo tiene mucho espacio, mucho. El cáncer es el pecado. Pero el pensamiento posmoderno no quiere lidiar con el pecado. Porque la mentira y la hipocresía y el autoengaño es más fácil de sobrellevar que la valentía y el coraje de afirmar y de ir delante de Dios y decir, Señor, me arrepiento porque he pecado. Y cuando Dios descubre una persona que reconoce su pecado, le dice, ¿quién te acusa? Ve y no peques más. Qué bueno poder llegar a los brazos del Señor y que nos diga, ¿quién te acusa? Porque nos arrepentimos, ¿verdad? Es porque nos arrepentimos. No tengamos miedo de Dios si nos hemos arrepentido, porque la fe nos lleva a ese puerto. Corona del anciano, verso 6, son los hijos y los nietos, y los hijos honra de los padres. Esto es bien bello porque cuando nosotros enseñamos el camino de la fe a nuestros hijos, y sobre todo con nuestro ejemplo, manifestando la presencia de Dios que hay en nosotros, que la fe es real. No tienes que darle discursos de catequesis a tus hijos. Eso no te hace mejor padre. Pero el manifestar la presencia real de Dios en tu vida, tus hijos no son tontos, son una esponja. Me sorprende ver a mi hijo David que cuando yo estoy hablando por teléfono, tomo el celular, yo parezco como con mal de Zambito y yo voy de un lugar a otro y no puedo parar de moverme cuando estoy hablando por teléfono. No sé si a alguien le pasa eso, que me vuelvo como un trotamundo andando de un lugar para otro mientras estoy hablando. Y en estos días he visto como David toma un teléfono o un control del televisor, porque como les decía antes, tus hijos o tu pareja o tus padres o con quienes convivas es como si fueran el laboratorio de Dios para mostrarte como un espejo tus actitudes. Y yo no sabía de esta condición mía hasta que me tocó ver a David jugando con un control de televisor como si fuera un teléfono, imitando cada gesto, cada palabra que yo usaba y andando por toda la casa. Entonces yo salgo a perseguirlo
y él asume que el hablar por teléfono va acompañado de caminar. ¿Y cómo aprenden? Si yo seguramente le hubiera dicho, hijo, cuando hables por teléfono camina, el niño es seguro, de cierto que no me hubiese hecho caso. Pero ellos son imitadores. Entonces no tengo que tener esa carga por mis hijos. Que mi carga sea, oh Señor, ayúdame a encontrar tu presencia, porque cuando la capture, cuando camine en tu presencia y navegue en esa inmersión de tu presencia, mis hijos que me ven y aprenden de la experiencia, van a saber que hay algo diferente conmigo. Digamos, si tienes un hijo adolescente y es un poco más de corte soberbio, dirá, mi papá o mi mamá están por allá en una película, en esos cuentos de Dios. Ah, pero cuando sobrevenga en ellos una dificultad, créeme que no van a llamar al amigo, te van a decir a ti. Y conocí un caso muy similar de una mujer muy llena de Dios, con unos dones del Espíritu muy preciosos. Y llevaba mucho tiempo caminando con el Señor y su esposo, que no creía en Dios, que no caminaba con Dios, un profesor de una universidad pública, ateo, reconocido ateo. Y siempre incluso llegaba a burlarse hasta la fe de su esposa. Pero sabía, ella me contaba, que había algo diferente en ella. Y sabía incluso que su fe le convenía y que había mejorado el matrimonio, pero simplemente lo tomaba como un dato curioso. Desde que estás con tu fe y con tu Dios, he sentido que la relación mejora, pero hasta allá le llegaba. Pero cierto día, esta mujer llena de fe, orando por su esposo tenía una cita odontológica porque iba a empezar un tratamiento para una prótesis dental. Esta mujer cuenta que ora mientras su esposo dormía y simplemente hace esta oración. Señor, haz un milagro en su boca para que él vea que tú puedes hacer de lo que no es como si fuere. Amén. La mujer se acostó y en la mañana este profesor se levanta muy sorprendido porque se estaba cepillando para irse a su cita odontológica y que todo estuviera bien y sale diciéndole, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué es esto? Y tenía una pieza dental completamente nueva que Dios le había puesto. Esta mujer lloraba de la felicidad y este hombre no podía creer. Incluso se tardó mucho tiempo en darse cuenta. Fue a su odontólogo a decir qué era, qué podía pasar. El odontólogo dijo, yo no sé qué es esto, que es muy raro. Esto no sé qué es. A usted le salió hueso donde no lo tenía. Y este hombre se convirtió. Y de la experiencia de su esposa, del caminar con un Dios real, él pudo beber. Así que no te preocupes mucho por eso. Camina buscando la presencia de Dios, que tarde, que temprano eso se va a notar. Y si aún Dios tiene que hacer lo sobrenatural, lo hará. Que no te quepa la menor duda. No te cargues más por convencer al otro. Cárgate de Dios. Que tu carga sea buscar su presencia. Porque su presencia se puede contagiar. Si no, háblenme de Roma, aquella que oprimía a los cristianos y después se contagió de los, de los, de la iglesia. Y aquella que antes decía que los cristianos eran personas que se comían vivo a un tal Jesús, pasaron a evangelizar el mundo entero. La presencia de Dios se puede contagiar. Y cuando se contagia, no hay reversa, porque quien ha probado el amor de Dios y su gloria, se le daña la vida, para bien,
se le daña la vida para el mundo y la recupera para el espíritu. Entonces, corona del anciano son los hijos y los nietos, y los hijos honra de los padres, en esta perspectiva de la que venimos hablando. No está bien al necio la grandilocuencia, cuanto menos al príncipe la mentira. ¿Qué quiere decir? El necio no tiene palabras de sabiduría y cuando las procura, no le salen. Es sorprendido por lo errático, por lo erróneo. Quien por su propia cuenta quiere hacerse sabio, desprovisto de Dios, eso es un necio, desprovisto de la sabiduría que es temor de Dios, que es caminar con el Señor, de ahí viene la sabiduría, no le va a salir esa sabiduría, va a ser necedad. Y al gobernante o a quien ostente cargos superiores o de control de muchas personas, de dinero, en cualquier puesto de poder, la mentira es terrible. ¿Se imaginan donde pasara algo, un evento que iluminase la conciencia de todos aquellos que ostentan cargos de poder, políticos, empresariales, en la familia, y comenzáramos a hacer un acuerdo, un pacto tácito con la verdad y decir cuándo nos equivocamos, cuándo no, en esa transparencia, cómo sería el mundo, en ese estado ideal, cuanto menos al príncipe la mentira. Pero en la práctica vemos que la mentira es la herramienta con la cual nos defendemos nosotros y los políticos, el ser humano en general. ¿Por qué no cambiamos defendernos con mentira y empezamos a defendernos con la verdad? Verso 8. Piedra de encanto es el presente a los ojos de quien lo posee. A donde quiera que se vuelva, cree tener buen éxito. En otra versión diría, para contextualizarlo y que quede más fácil de entender, el soborno le parece piedra mágica al que lo da, consigue cuanto se propone. El soborno es una manera de engañar, de comprar el engaño, de comprar mentira, de involucrar con dinero, con objetos, con posiciones, con poder, de comprar mi mentira, de que otros me compren mi mentira para favorecerme. Y Dios desprecia el soborno. Dice, versículo 9, el que quiere amistad encubre las faltas, el que las descubre se enajena al amigo. Esto no es nada más y nada menos que la misericordia. ¿Cómo nosotros consideramos a un amigo, una persona valiosa en nuestra vida? Alguien que a pesar de que nos equivocamos, permanece ahí. Esa es la fidelidad, esa es la lealtad. Y eso es lo que hace a alguien valioso. Quien busca la amistad disimula la ofensa. Quien la recuerda aleja al amigo. Este es el principio del perdón. El perdón es el reconocimiento como si fuera un espejo que aquel que yo estoy juzgando es tal cual como yo. Es reconocer que yo soy igual y es darle la oportunidad que cambie. Cuando yo perdono, estoy dando la oportunidad de que alguien cambie. Cuando Dios nos perdona,
nos da la oportunidad de que cambiemos. Así que el perdón en sí mismo lleva verdad y lleva la verdad. Caminemos en verdad. Si queremos caminar en verdad interior, debemos caminar en verdad. Debemos caminar en perdón. Perdonemos, perdonemos. Ese es el camino. No es fácil. ¿Y quién dijo que lo fuera? ¿Quién dijo que es fácil amar al enemigo? No es fácil. Y tú sabes que lo que no se consigue fácilmente es más valioso. El oro es valioso porque es difícil extraerlo. El petróleo igual. Los sacrificios valen por el nivel de sufrimiento, de laburo que se necesita para alcanzarlo. Por eso el perdón es valioso. Cuando tú perdonas, estás consiguiendo algo valioso. Tu alma se está valorizando. En el reino espiritual, los ángeles nos ven, aquellos que perdonamos con valor. Al que retiene el perdón, está reteniendo su propio valor. ¿Quién quiere ser valioso en el reino de los cielos? Pues ahí está. Perdona y te harás más valioso. Así cuando nos arreglamos para salir, para que los demás nos vean bien, perdonemos para que Dios y en el reino de los cielos nos vean bien, porque quizás estemos arreglados para el mundo, pero para el reino espiritual estamos desaliñados, estamos deshilachados, harapientos, feos. Dios quiere perdonarte para que aprendas a perdonar, porque no sabemos perdonar, pero cuando recibimos su perdón, ya recibimos su enseñanza. No nos acostemos airados, no nos acostemos enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro jefe. Si no tienes la oportunidad de pedirle perdón frente a frente, porque ya no es el caso, porque pasó hace mucho tiempo, porque perdiste la conexión, perdónalo en tu corazón, porque para Dios no importan las formas, importa qué es lo que te mueve. Y el perdón no es una forma, sino que es una actitud del corazón, no es forma. Puede cobrar formas, puede cobrar con la forma de un abrazo, de una cena, de un detalle, pero esa forma, sin detalle, sin cena, sin abrazo, sin estrechar manos, no importa. Cuando nace el perdón en el mundo espiritual, cobras ya valor. La forma va y viene. Verso 10. Más efecto le hace al sensato un reproche que 100 azotes al necio. Y es que un sabio, una persona que busque la sabiduría, cuando es amonestada, cuando te dicen, mira, esto lo puedes cambiar o te equivocaste en esto o me hiciste esto, el sabio valorará el reproche. Y el reproche te puede hacer crecer, pero el necio, ni siquiera recibiendo golpes o azotes o aquel que no busca la sabiduría, va a poder crecer. No lo va a hacer crecer. Los males, el sufrimiento, no va a hacer crecer a un alma que no esté cerca de Dios. Puedes pasar penurias, sufrimientos, encierros, cárcel, muertes. Si tu vida no está encerrada en la presencia de Dios, si tu vida no está guardada en Dios,
todo ese sufrimiento lo único que va a hacer es crear resentimiento, odio social, sentimiento de víctima, frustración, celos, envidia, creer que el mundo se fue en contra tuya, querer pasar por encima del otro. Pero la dificultad al sabio, a quien está con Dios, lo hace crecer. Y los azotes, bien provengan desde donde provengan, el sufrimiento te va a hacer crecer. El quebranto te hará crecer entonces, cuando estás en sintonía con Dios. Verso 11. El malvado no busca más que la rebeldía, mas recibirá un cruel mensaje. Mejor es dar con una osa a quien ha arrebatado la cría que con un necio en el frenesí de su necedad. El oso era considerado una de las bestias más fieras, igual que el león. Imagínense ustedes quitarle a una osa que ha acabado de tener una cría el osesno, el osito. ¡Qué terror para ellos! Esa imagen es terrorífica. Vaya, quítele a una osa recién parida el osito y seriamente, y seguro vas a estar en serios problemas. Y esto es lo que el Señor nos pone acá. Mejor es dar incluso en esa situación porque te vas a poder defender que con un necio, una persona que desconozca a Dios completamente, diciendo y procurando necedades. Es más peligroso el necio. ¿Y cuántos sabios y cuántos necios hay? Así que imagínense en la situación de peligro en la que está el mundo, ¿no? Verso 13. El que devuelve mal por bien no verá alejarse la desventura de su casa. Y esto nos lleva a las palabras de nuestro Señor: haced con los demás como queréis que hagan con vosotros. ¿Saben cómo decía en el Antiguo Testamento? Decía, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Y nuestro Señor cambia una palabra que es en negativo, no hagas a los demás, es pasivo, no hagas, no hacer, abstente de hacer, a positivo, acción. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Porque lo uno es no meterse en problemas, más lo otro es amar. Cuando yo hago a los demás como quisiera que hiciesen conmigo, es una manifestación de amor. Cuando yo dejo de hacer aquello que no hagan conmigo, que no quiero que hagan conmigo, es prudencia y supervivencia. Así que miren cómo Dios nos cambia el pensamiento de supervivencia al pensamiento de acción, porque el amor es acción, el amor es un verbo, el amor es dinámico, es activo, el amor hace, actúa, se da, es algo que se ejecuta. No es una abstracción, es acción. El amor, no, por eso definir el amor sin la acción es imposible. Por eso en Corintios 13 el apóstol Pablo nos habla del amor y lo único que puede hacer es adjetivar el amor, decir puras, el amor en acción, el amor todo lo cree, el amor se da, el amor se entrega, siempre en virtud de una acción, porque no puede ser para menos. El que devuelve mal por bien no verá alejarse la desventura de su casa. Comenzar la pendencia es dar suelta a las aguas. Pendencia es pelear o peleonero, pendenciero. Una pendenciera es una persona
belicosa, hostil, que le gusta pelear, que le gusta la confrontación, que si escucha un mensaje o una palabra que no le gusta, inmediatamente tiene que contestar. Si alguien escribe algo en una red social, inmediatamente tiene que contestar. Si no es conforme a lo que cree, tiene que empezar a entablar pelea. O en su casa es alguien que está siempre que generando disputas, contiendas. Eso es un pendenciero. Entonces están diciendo acá nuestro Señor que comenzar la pendencia, la pelea, es dar suelta a las aguas. Deja la porfía antes que se encrespe. Esta es una forma de decirnos, no iniciemos contiendas. El sabio no inicia peleas, porque sabe que al iniciar una pelea es como abrir la puerta a que muchas cosas pasen. No es nuestro menester iniciarlas. Si nos vemos sorprendidos en una situación en la que sabemos que si decimos una palabra, que si hundimos un botón, aquel botón que tú sabes que si hundes va a hacer que esa otra persona salga con cuernos y te toque tomar el capote y atorear la situación, no lo hagas. Si eres sabio, no lo hagas. No por supervivencia solamente, sino porque es sabio. Miremos qué es lo que motiva nuestras acciones. No hay nada más molesto que una persona, eso en psicología se le conoce como agresión pasiva o pasivo-agresivo, que son personas que parecen muy calmadas, pero que en medio de una discusión van hundiendo ese botón constantemente y saben dónde hundirlo. Lo presiono aquí, lo presiono allá, y sentiría uno que es mejor que te suelten todas las groserías habidas y por haber, a que empiecen con lo que llamamos las famosas pullas, y eso no es una actitud sabia. Eso no es sabio. Un sabio no desataría o no abriría esas aguas. Pensemos bien si estamos siendo sabios al actuar o no. Ya sabemos que un sabio procura no iniciar una pelea, una discusión. El necio le encanta estar hundiendo ese botón. Es el botón, si tú vives de pronto con una pareja muy impetuosa, muy brava o, o de carácter más bien fuerte, si eres sabio, no hundas ese botón porque es como si tuvieras el botón de un reactor termonuclear y si lo hundes ya sabes qué es lo que se viene. No lo hundas, no lo hundas. Por favor, no lo hundas. Eso es ser completamente sabio. Bien, ya para terminar me gustaría hacer una oración o si de pronto alguien tiene algo para decir o una oración, una petición personal, qué bueno que aprovechemos que estamos todos aquí unánimes y poder interceder por esa intención y ver el poder de Dios todos como testigos y mirar de adelante hacia atrás y decir, wow, Dios, te encomendamos esto y cómo nos escuchaste. Y viendo el poder de Dios, ser todos testigos de que tenemos un Dios que escucha y actúa. Así que espera un momentico, todavía tenemos, ya. Pablo, en el chat dicen orar por la salud de Francisco y orar por José Antonio Duque, también por su salud. Francisco y José Antonio. María Monsalve, que está en la UCI. Ok, Y por las personas que están sufriendo maltrato físico y psicológico en sus hogares. ok, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar uno por uno, ¿ok? Y vamos a orar. Espero que todos estén unidos conmigo en este momento y eliminemos cualquier distracción, porque imagínense poder, entre todos seríamos como una metralleta, una ametralladora, disparando y bombardeando el cielo para que ayude a estos que están necesitados. Padre, gracias.
Señor, por cada corazón. Gracias por lo que se ha dicho acá. Porque no lo hacemos, Señor, sino con el interés de que tu palabra llegue a nuestro corazón y poder actuar y vivir por ella, Señor. Y que si algún día estamos cara a cara contigo, podamos decirte, Señor, tú me diste tu palabra y por ella yo viví y por ella yo actué y gracias, porque tu palabra me trajo acá. Y gracias, Señor, porque el bote de la fe me hace disfrutar cada día de tu presencia. Señor, ten en cuenta la salud de Francisco. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, sanidad y paz para este hombre, Señor. Señor, que todo impedimento en el cual él pueda disfrutar de tu presencia en el momento en el que esté viviendo en estos momentos, Señor, se corte, Padre. Y aquí te pedimos todos en oración por ello. Gracias por la salud de Antonio. Gracias, Padre, porque tú dijiste, Señor, que íbamos a orar por enfermos y ellos sanarían. Y aquí está Antonio, Señor, y conforme a su necesidad en el nombre de Yeshua de Nazaret, sea, Señor, un toque de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, con todos nosotros como testigos de su sanación. Mariana Monsalve, a ti te decimos hoy en el nombre de Jesús, recibe sanidad y poder de lo alto llegue sobre ti y seas evidencia de un Dios vivo y de una iglesia que cree. Gracias, Señor, por Mariana y por su vida y por el milagro que estaremos escuchando. Padre, hay alguien con carga, Señor, por los tratos que se dan al interior de las casas y sobre todo en este tiempo, Señor. Que tengan el privilegio de escuchar que no están solos y que tú existes, Señor, y que tú haces justicia en cada corazón y que no tomen la justicia por sus propias manos, sino que encomendándola a ti, Señor, en medio de esta situación, sepan que en tu presencia y que en tu reino, Señor, tú haces verdadera justicia y lleva arrepentimiento a los corazones de aquellos que maltratan a otros para satisfacer una necesidad de poder en el nombre de Jesús. Gracias por el sacano, Señor. Bendecimos su vida, Padre, y que conforme a tus bienes en gloria y en gracia, ella pueda experimentar la realidad de tu ser y de tu presencia en ella, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que ya sabemos que es en el cielo de la familia, Señor, de Sebastián. Gracias porque lo que tú has unido, el hombre no lo puede separar. Gracias ahora por tu Espíritu Santo descendiendo sobre cada uno de los miembros de su familia y actuando, Señor, en verdad. Y desatamos una palabra de poder para que sean todos, Señor, unidos en la sinergia de tu amor. Porque tu iglesia en este tiempo, Señor, y las familias que son, Señor, los refugios sagrados que has destinado para el final de los tiempos, sean restaurados, Padre. Gracias por Javier. Señor, háblale, Señor, allí donde está, en ese sentimiento de soledad, y transforma su camino y sorpréndenos del vuelco que vas a dar a esta situación, y que él pueda hablarle a otro, Señor, y su vida sea hablar de aquel que lo ha sacado, Señor. Gracias, Señor, por el embarazo de María Alejandra Mesa. Gracias, Señor, yo bendigo, Padre, junto a mis hermanos en la fe que me escuchan, y que en su corazón también me siguen, Señor, y unidos en oración, bendecimos el fruto, Señor, de ese amor. Y esta criatura, Señor, sea librada de todo peligro de muerte, en el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor. Gracias, te damos por eso. Gracias por Elsa, Señor. Acércate a ella, Señor, y mediante tu espíritu todo impedimento del disfrute de tu presencia sea roto en el nombre de Jesús. Y toda leucemia en el nombre de Yeshua de Nazaret, Luisa en el nombre de Jesucristo de Nazaret, glóbulos blancos, leucocitos, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, en el nombre de Yeshua de Nazaret, una restauración completa y sanidad.
y todo agente cancerígeno en la sangre, toda célula que se reproduzca de una manera anómala hoy termina, Señor. Y gracias porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, sanando. Gracias por esto, Señor. Y todo problema renal en el nombre de Jesucristo de Nazaret hoy termina, Señor. Y Señor, gracias por la restauración económica para aquellos que confían en ti, Señor. Bendice a Yesid y sea tu mano poderosa extendida en él y en toda su familia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la pasea con él y permítele disfrutar de quién eres tú. Gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando. Padre, Señor, haznos proclives a la sabiduría y ajenos a la necedad, y así sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Señor, acuérdate, Padre, hoy bendigo, Señor, todo el tejido cartilaginoso, Señor, y recubrimiento de la parte, Señor, de las coyunturas, de los codos, para que cuando Gloria Mercedes los flexione, no haya dolor, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ningún problema, Señor, de ligamentos o de déficit, Señor, de alguna sustancia, incluso produciendo colágeno en sus articulaciones, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y todo dolor se termina, Señor. Y revélele, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cosas para alimentarse a gloria, que sé que van a aliviar ese dolor. Y así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Espero que nos podamos ver pronto físicamente. Dios nos ama demasiado. Si viésemos el valor que tenemos como iglesia, como hijos de Dios y el poder que hay en cada uno de disfrutar la presencia de Dios. Wow. Así es. Dios les bendiga. Un abrazo. ¿Quién uso que puedo acercarme a ti? Oh rey que se hizo hombre para salvarme a mí. Que saben las cosas pequeñas, mis heridas, deseos y todo mi corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecer a ti, mi rey que formó todo con solo su palabra? ¿Qué más puedo entregar a ti que mi adoración? No pude llegar a ti con mis propias fuerzas. Tú creaste un camino dando a tu Hijo Cristo. Quiero decir gracias a ti. Quiero decir que no soy nada sin ti. Es tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar tu majestad. En tu presencia quiero estar. En tu amor. No hay fin de tu belleza, la veo en cada estrella. La galaxia es la libreta de tu creatividad. ¿Cómo puedo describirte? El creador que pinta cada atardecer tan indescriptible es tu amor infinito, radiante. Yo quiero decir gracias a ti. Yo quiero decir